Nació el 13 de mayo de 1972 en Madrid, España. Ingresó el 15 de septiembre de 1992 al noviciado de la Legión de Cristo en Salamanca, España. Tras 12 años de formación entre España, Estados Unidos y Roma, fue ordenado sacerdote en Roma el 25 de noviembre del 2004. En sus más de 15 años de sacerdocio, ha sido secretario provincial en Estados Unidos, secretario particular del director general de los Legionarios de Cristo y consejero provisional para el apostolado y vida religiosa en Estados Unidos. Hace 6 años llegó a México, donde ha sido director del Colegio Seica en el sur de la Ciudad de México, director de formación del Colegio Highlands y director de formación en la Prepa Náhuac, siempre en el sur de la Ciudad de México. A lo largo de este periodo ha cursado 2 másters en dirección de colegios. Actualmente es capellán de la sección de señoras del norte de Guadalajara. Se está especializando en 2 áreas, la preparación y formación de matrimonios y la espiritualidad de la oración. Actualmente trabaja en varios proyectos de formación matrimonial y ha dado varios talleres de oración para matrimonios. En octubre del 2015 publicó su primer libro, Sal de tu cielo, Camino hacia la intimidad con Dios. Y en septiembre del 2017, su segundo, Jesús a mi alma, una colección de oraciones y poemas desde el corazón de Dios al hombre. Actualmente está terminando su tercer libro, 52 vestidos, El corazón de la mujer visto desde Dios. También tiene 5 libros digitales en edición para ser publicados. Desde hace 7 años es muy activo en las redes sociales y cuenta con un extensivo programa de evangelización digital. Es conferencista internacional en temas de matrimonios, redes sociales y espiritualidad de la oración y de la mujer. Es también colaborador de TV Azteca en el programa Hechos Meridiano. Bienvenido, padre. Es un gusto. Bienvenidos a todos. Sé que ha sido un fin de semana intenso y yo le pedía a Diana que me pasase un resumen de lo que han visto para no repetir porque es complicado. Lo bueno es que yo soy muy práctico. Sé que han tenido pláticas maravillosas, espirituales, teológicas. Conozco a muchos de los ponentes. De hecho, aquí estoy con el hijo de Lorea, el hermano Patricio. Ya le enseñé los esquemas. Estaba feliz enseñándoselo a toda la comunidad, presumiéndole de su mamá. Y pues hoy vamos a cerrar con una plática que quiero que sea espiritual, pero que también que sea práctica, para darles algunas herramientas que nos puedan ayudar. Para lo mismo pido si me permiten compartir pantalla, ¿se puede o no? Y ya debe estar listo, padre. A ver. Vamos a ver, aquí está. Perfecto. Ahí lo ven, ¿verdad? Sí. Sí, se ve muy bien. Perfecto, bueno. La temática que vamos a tratar hoy es la familia como camino, verdad y vida, pero lo vamos a hacer de modo muy práctico y sobre todo en el trasfondo de la plática está un proyecto que es de Familia Unida, nada más que yo le he dado un toque personal que también va a explicar qué significa esto de la familia como camino, verdad y vida. Aquí tenemos una imagen que me gusta mucho porque cuando pregunto a las familias, cuando doy pláticas, ¿qué ven ahí? Todo el mundo me dice una familia. Y yo digo, no, yo veo un asfalto, una carretera, con un símbolo de una familia. Y en el fondo, lo que le quiero decir es que la familia hoy en día está siendo atropellada por la sociedad, por el mundo, y nosotros tenemos la misión de rescatarla, de darle vida, darle una dimensión trinitaria en 3D y me atrevería a decir en 4D. Así que a nosotros nos corresponde. Tenía pensado una introducción, pero Diana me mandó unas fotos de la actividad que hicieron ayer de la pizza. Entonces se me ocurrió contarles un secreto para aquellos que les gusta la pasta, porque creo que la actividad estaba orientada a presentar la receta para permanecer juntos. Y les voy a comentar un truco. Muchos de ustedes cuando hacen la pasta, me imagino que tiran el agua, ¿verdad? Pero muy pocos saben que el agua
de la pasta, una vez que acaba la cocción, tiene una propiedad muy curiosa que la convierte en un emulsionante. Con el almidón de la pasta se convierte en uno de los emulsionantes por excelencia. Ay, padre, ¿qué es eso de emulsionante? Pues es una sustancia que tiene la capacidad de mezclar dos sustancias que normalmente no se pueden juntar. ¿Alguno de ustedes ha hecho mayonesa? Normalmente compra, ¿no? Bueno, pues la mayonesa utiliza el huevo, utiliza el limón, y es increíble ver cómo el aceite se logra mezclar con los ingredientes, que suele ser un huevo, limón, se puede poner algo de ajo. Entonces se necesita un emulsionante natural para que dos sustancias que normalmente no se pueden mezclar, sí se mezclen. Y bueno, para esto, ¿qué tiene que ver con los matrimonios? Pues tiene mucho que ver, porque a nosotros nos corresponde encontrar en el discernimiento cuáles son esos emulsionantes en nuestra propia vida, de tal manera que cosas como hombre y mujer, que son dos sustancias que normalmente no se entienden, se puedan entender. También hay otras realidades en el matrimonio que muchas veces se nos dificulta porque no sabemos utilizar situaciones que aparentemente desechamos, así como tiramos el agua de la pasta y tiene una propiedad increíble. Hay muchas realidades en el matrimonio y en el apostolado que muchas veces desechamos por no hacer un discernimiento profundo. Y precisamente eso que desechamos, que aparentemente es inútil, luego se puede convertir en un instrumento maravilloso. Entonces les invito a que, en primer lugar, no solo esta plática, sino que todo lo que han recibido en este fin de semana lo conviertan en materia de discernimiento y que nada lo desechen, aunque aparentemente no sirva, como el agua de la pasta, porque logran esa admirable propiedad de unir cosas que en principio no se pueden juntar. Y aquí quisiera, como introducción, antes de empezar con el esquema de la plática, quisiera compartir con ustedes una cita del Papa Francisco en una carta curiosa que quizá ha pasado desapercibido porque está dirigida a los jóvenes, Christus Vivit, pero da unos principios maravillosos. Y esta cita a mí me ha fascinado. Es uno de los primeros principios cuando habla del discernimiento vocacional, pero que se puede aplicar especialmente a nuestra propia vida y al matrimonio. Y dice, se trata de escuchar al otro que se nos está dando él mismo en sus palabras. Qué interesante. Se nos está dando él mismo en sus palabras, no quedarse en las palabras, sino en lo que hay detrás de las palabras. El signo de esta escucha es el tiempo que le dedico al otro. No es cuestión de cantidad, sino de que el otro sienta que mi tiempo es suyo. Y creo que tanto en la realidad matrimonial de todos ustedes y también en el apostolado, qué importante es el apostolado de la escucha. Que el otro sienta que mi tiempo es suyo, el que él necesita para expresarme lo que quiera. Él debe sentir que lo escucho, y aquí subrayo estos adverbios que nos pueden ayudar mucho, e incluso les sugiero que lo utilicen como un examen de conciencia personal para su matrimonio, pero también para el apostolado. Él o ella debe sentir que lo escucho incondicionalmente, sin ofenderme, sin escandalizarme, sin molestarme y sin cansarme. Todo un reto hoy en día para las familias. Vamos a ver ahora el esquema de la plática. Vamos a empezar con una imagen. Yo le prometí a Diana, se rió, pero yo le prometí que iba a ser un poco menos elevado y que iba a empezar hablando de Blancanieves y los 7 enanitos. Ahora verán por qué. El segundo punto es una lectura de la realidad con un esquema que les puede servir mucho para su propio matrimonio, pero también para el apostolado. Después, como el tema de la plática es la familia como camino, verdad y vida, vamos a ver un camino. Dios acompaña haciéndose camino. Vamos a ver una lectura aplicada a nosotros del Éxodo de Israel. Después la verdad del desierto, Dios que purifica la verdad. En quinto lugar, una conquista, Dios que da la vida. Y en sexto lugar, para concluir, ¿cuáles son las expectativas de Dios ante nuestro apostolado?
Entonces empezamos con el primer punto, que sería una imagen. ¿Alguien me puede decir exactamente qué ve ahí? No, no me digan nada más Blancanieves. En conjunto, ¿qué ven? ¿Qué hay detrás de esa imagen? Permítame un segundo, padre, porque los micrófonos los tienen cerrados. Los voy a abrir. A ver, el que quiera que se lance, no hay preguntas, no hay respuestas ni buenas ni malas. ¿Qué ven ahí? Un basurero. Muy bien, se fijó en lo último que esperaba, un basurero. ¿Qué más ven? Un cuento de hadas. Un cuento de hadas. ¿Qué más? Que solo el amor te hace despertar. Solo el amor te hace despertar. Muy bien. ¿Qué más? Que todos necesitamos amor. Aunque todos necesitamos amor. El amor encadenado. El amor encadenado. Un paso peatonal. Ok. ¿Qué más? A Blancanieves dormida. Muy bien. Esperando al príncipe. Esperando al príncipe. Por curiosidad, yo me metí a ver el cuento original de los hermanos Grimm y no es como lo cuenta Disney, es curioso. Pero esta imagen me cautivó cuando la vi, en primer lugar, porque nos presenta, obviamente, a Blancanieves esperando al príncipe, pero sobre todo nos presenta la realidad del corazón humano y nos presenta también la realidad que hoy vivimos. Si nos damos cuenta, existen 4 áreas de intimidad en la persona humana. Está la intimidad espiritual, la intelectual, la emotiva y la física. Y yo reflexionando, me ayudó mucho esta imagen porque vemos cómo estos 4 niveles o áreas de intimidad hoy en día podríamos decir que se han convertido casi en botes de basura. Ahora me van a entender. Por eso me gustó mucho la imagen. Y curiosamente, cada bote de basura tiene un título. La frase es "We all need love", pero si vemos son 4 botes de basura. Y yo me atrevería a hacer una interpretación por la cual el we es la intimidad espiritual. Todos llamamos a Dios Padre, Padre nuestro. Entonces el we personal, el we de la familia, pero también nosotros como parte de la Santísima Trinidad. El segundo bote sería la intimidad intelectual. Dice Santo Tomás que el hombre tiene 2 tendencias innatas profundas, que uno es la perpetuación de la especie y el otro es el conocimiento de la verdad. Entonces, todos queremos conocer la verdad. Hoy en día vemos una verdad fragmentada, hemos pasado de la infoxicación, la intoxicación informativa, a una verdad fragmentada donde ya no sabes qué es verdad, qué es mentira, los bulos, los fake news. De hecho, como me gusta decir a mí, ahora existen 2 tipos de personas en el mundo, los que toman dióxido de cloro y los que no. Yo era de los primeros, yo ahora soy de los segundos, porque me quita el sueño. Entonces tuve que dejarlo. Pero llega un momento dado en que ya no sabemos ni siquiera lo que es verdad de lo que es falso. Entonces también ese bote de basura representa un poco la situación actual del hombre. La primera, la parte espiritual, en cierto sentido también, como decimos en España, hay un cacao mental en cuanto a la espiritualidad. El tercer bote, la intimidad emotiva. Más que nunca se exalta la emotividad, pero una emotividad que si se vive sola y no unida a la verdad y a Dios, está muy limitada. Y vivimos, pues sobre todo en el mundo de los jóvenes, que es el que más conozco, y de los matrimonios, vemos que ante la primera dificultad, que se manifiesta obviamente en emociones, sentimientos, ya piensa que estamos mal y se rompen familias. Y el cuarto bote, el del amor, que es la intimidad física, vemos que también por un lado ha sido exaltada, donde prácticamente pues ya se vive sexo sin amor y amor sin sexo. Eso no voy a profundizarlo, Lorea y todos los que habrán hablado de la teología del cuerpo lo han vivido. ¿Y qué sucede? Que en el noviazgo, y aquí voy a hablar de un tema práctico, en el noviazgo se exalta la última intimidad, la física,
Y cuando la Iglesia dice que no es aceptable moralmente tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿qué es lo que está haciendo la Iglesia? La Iglesia invita a los novios a que profundicen en la intimidad espiritual, intelectual y emotiva, que se conozcan en esos tres ambientes y que después sellen ya en el matrimonio con la actividad física, la intimidad sexual. Y si no estamos atentos, puede suceder que estemos trabajando nada más en alguno de esas áreas de intimidad. Y yo les pregunto a ustedes, todos que trabajan en familia unida, y sobre todo a Diana, hagan un análisis de cuáles son los aspectos que más trabajan en el apostolado de familia unida. Está la parte espiritual, está la parte intelectual, está la parte emotiva, la parte sexual, física, teología del cuerpo, etcétera, que también es intelectual. Intenten analizar porque las cuatro son vasos comunicantes. Si una se trabaja, tiene beneficios en la otra. Si trabaja la intimidad espiritual, obviamente Dios ilumina el intelecto y el intelecto es capaz de ver la verdad desde la fe y es capaz también de modificar, orientar las emociones y los sentimientos y después puede llevar a la plenitud de ese amor físico, sexual dentro del contexto del matrimonio. ¿Todas están encadenadas? No, todas están comunicadas a través de esos vasos comunicantes. Si lleno una, se llenan todas. Entonces, esta imagen nos ayuda a entender que el hombre necesita el amor, pero necesita la intimidad espiritual, la intelectual, la emotiva y la física. Esta imagen me encanta y se podría escribir todo un libro para explicar nuestro apostolado y nuestra vida familiar. Ese sería el primer punto. Y aquí una cita de Juan Pablo II que retoma el encuentro del príncipe con la princesa. Amar significa viajar con el corazón hacia la persona amada. Amar significa viajar con el corazón hacia la persona amada. Vamos a ver ahora, junto con mi amigo que está aquí reflexionando, bueno, ¿cuál es la realidad del hombre hoy en día? Les presento un esquema, una lectura de la realidad que a mí personalmente me ha ayudado mucho. Luego, si quiere, le mando la foto por WhatsApp. Hay tres modos de percibir la realidad. Está lo que creemos que está sucediendo, que es el es. En segundo lugar está lo que creemos que debería estar sucediendo. Y en tercer lugar está lo que queremos que suceda. Y muchas de las broncas en el matrimonio suceden porque empezamos a confundir los círculos. Y alguien me va a decir, oiga, padre, ¿qué significa la F del centro? La F del centro es la F de felicidad. Cuando los tres círculos se unen, entonces experimentamos la felicidad. Se dan cuenta que existe el número 1, el 2 y el 3. Ahí es cuando solo dos de ellos se unen y no el tercero. Ahora pido a Diana si, por ejemplo, me puede abrir los micrófonos. Les pido ayuda. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de, vamos a aplicarlo al matrimonio o a la realidad personal? Una situación que existe, que debería existir, pero que yo no quiero, que sería el número 1. Cuando lo que es lo que debería, pero no lo que yo quiero. Adelante, ya están abiertos los micrófonos. Pues la situación de ahorita, no, padre, la pandemia. Ok. Está sucediendo y no la queremos. Ok, pero no debería. Ah, ok. Tiene que ser algo que es, que debería y que quiero. La viven todos los días en su casa. Tengo a los hijos en casa, debería tenerlos para cuidarlos de la pandemia, pero no quiero. Yo quiero que se vayan a la escuela. Entonces me puedo sentir culpable, ¿no? O tengo a mi esposo en casa, debería estar en casa para cuidarse de la pandemia, pero yo quiero que se vaya a trabajar cuanto antes.
¿no? Que salga afuera, que es una realidad, ¿no? Entonces, el número 1 expresa lo que llamamos la culpa, ¿no? Me siento mal. O sé que pues, la realidad es que tengo hijos, debería cuidarlos y atenderlos, pero la verdad a veces no quiero, me cuesta. Entonces me siento culpable porque con ese sentido maternal o paternal debería ocuparme más de ellos, ¿no? Ese es uno. ¿Alguien me puede dar un ejemplo del número 2? Y ese es el más interesante para los matrimonios. Una realidad que debería, que yo quiero, pero que no es. La fidelidad. No, esa va a ser la número 3. O la infidelidad. Infidelidad, sí. La infidelidad es la número 3. Ahora vamos a ver por qué. El número 2, padre. El número 2, que es la unión. Cuando queremos que nuestros esposos o esposas sean distintos de como son, que haga lo que yo quiero que haga, por ejemplo, que sean como yo quiero y no como son. Okay. No, incluso que pueda cambiar, no sé, que mi esposa es bien curiosa y me mete en líos, o que mi esposo toma y pues no debería, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí es cuando sucede la frustración, ¿no? Porque lo que yo quiero es lo que debería ser, pero no es. Entonces, es el mundo de las frustraciones en el matrimonio. ¿Ok? Y aquí por debería me refiero a debería de verdad. Vamos a suponer, mi esposa no debería ser tan curiosa y estar metiéndose en mi teléfono, o mi esposo no debería tomar tanto y llegar, toma, por decir algo. Pongo ejemplo de los dos para que luego no me digan, ¿no? Quiero que mi esposa deje de estar mirando mi teléfono, o quiero que mi esposo no tome, pero la realidad es que él sigue tomando y ella sigue viendo el teléfono, ¿no? Entonces, es todo el mundo de las frustraciones. Y un ejemplo del número 3, lo que es lo que quiero, pero no debería. Alguien lo dijo antes. Infidelidad. La infidelidad, ¿no? Yo quiero estar con esta señora o con este señor, que no es mi esposo ni mi esposa. La realidad es que sí lo hago, pero yo sé que no debería. Entonces, el 3 es el pecado. Ahora bien, el trabajar en estos 3 círculos y vivir en la F, en la unión de los 3, de tal manera que lo que vivo yo, lo que vive mi familia, es lo que debería y además es lo que yo quiero, no es nada fácil por 3 motivos. En primer lugar, y esto lo pueden aplicar también al apostolado, hay una gran confusión en determinar cuál es la realidad. O sea, yo puedo entrevistar a un esposo y a una esposa y me van a pintar, probablemente si están en dificultades, una realidad del matrimonio totalmente distinta, ¿no? Entonces, en primer lugar, no es fácil determinar por la situación actual, la psicología de cada uno y la vivencia, la experiencia, lo que objetivamente es. Si lo aplicamos en el mundo, ¿cuál es la definición del matrimonio? Hoy en día todo el mundo tiene definiciones, está el matrimonio homosexual, etcétera. ¿Ok? Eso es la realidad. Luego vemos lo que debería. La Iglesia dice que el matrimonio debería ser hombre y mujer, pero luego hay todo tipo de verdades, de tal manera que preguntas a gente distinta y te va a decir que no, que el matrimonio debería ser también aceptado como hombre con hombre, mujer con mujer, trans, todo lo que quiera, ¿no? Entonces, es una fractura de la verdad. Y por otro lado, también el mundo del quiero. Hoy en día vivimos todos los hombres y la sociedad una fractura de la voluntad, de tal manera que muchas veces vivimos lo de San Pablo, Romanos 7. Veo lo que quiero, veo la verdad, pero luego hago lo que no quiero. Entonces vivimos una sociedad con una voluntad muy débil. Entonces, este esquema les puede servir para hacer un análisis de su propio matrimonio, pero también para ayudar a otros matrimonios y en su mismo apostolado. Pienso en Diana o un encargado de familia unida en una ciudad. Bueno, ¿cuál es la realidad de los matrimonios que tenemos que afrontar, con los que queremos trabajar? ¿Qué es lo que quiero? Y luego, ¿qué es lo que debería? No es fácil, porque debería poder hacer todo esto, pero luego te das cuenta que no funciona, que hay que
ser paciente. Entonces, este esquema les puede ayudar mucho a analizar la realidad y entender algunas cosas sin frustrarse. Por otro lado, aquí hay un gran reto y es que muchas veces el quiero se confunde con el debería. Y eso en el matrimonio lo pueden aplicar. Yo quiero algo y como yo lo quiero, mi familia debería. O porque yo quiero algo, mi esposa o mi esposo debería. Y eso es un error. Una cosa es lo que yo quiero, otra cosa efectivamente es lo que debería suceder. Entonces, muchos de los problemas de la relación de pareja o incluso de los apostolados es que yo quiero una cosa y lo que yo quiero lo impongo como un debería a la otra persona. Y es cuando tenemos que recurrir a la primera cita que les he leído, escuchar al otro, para ver qué es lo que él quiere y lo que él necesita. Y por otro lado, también el quiero se puede confundir con el es. Como yo quiero que mi familia sea perfecta, yo voy a todo el mundo y le digo que mi familia es perfecta. No, mi hijo, tu familia no es perfecta. Quieres que sea perfecta, pero no lo es. O lo podemos aplicar también al mundo de los negocios. Quiero que mi empresa sea la número 1 y voy diciendo a todo el mundo que mi empresa es la número 1. No, quieres que sea la número 1. Quizá debería ser la número 1, pero no es. Entonces, con este esquema les puede ayudar mucho a analizar la realidad y darse una dosis de realismo en el sentido de que si no analizamos y entendemos cómo está el mundo, cómo estamos, vamos a hacer una aplicación muy errada de nuestro apostolado y nos vamos a llevar muchísimas frustraciones. El mundo ha cambiado y luego le voy a pasar a Diana un análisis. Dice que es del economista, pero bueno, ¿cómo el mundo va a cambiar en el 2021? Se lo voy a mandar por el siguiente motivo. Quiero que lean este análisis y sean capaces de proyectar, imaginar cómo su apostolado debería cambiar según el mundo va a cambiar. Habla del trabajo, de las escuelas, de la tecnología. Creo que estamos todavía un poco retrasados en el modo de afrontar el mundo y el apostolado. Creo que la pandemia nos ha dado un empujoncito. Antes era impensable tener una convención nacional o una renovación matrimonial virtual y hemos visto que sí se puede. Entonces, nos puede ayudar mucho. Aquí les dejo este esquema que después les puedo pasar también para que lo puedan tener a la mano. El tercer punto es un camino, Dios que acompaña haciéndose camino. Todos conocemos la historia del Éxodo, donde Israel, después de 430 años, son 430 años, Israel es esclavizado y después de 430 años Dios le da la misión a Moisés de sacar a su pueblo, un pueblo que se resiste, un pueblo que tiene que vivir 10 plagas para que el faraón logre dejarlos ir. Y a lo largo de estos 40 años descubrimos en primer lugar algo maravilloso. La pedagogía de Dios hace que un camino que debería durar 3 meses, o sea, físicamente bastan 3 meses para cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida, se prolongue a lo largo de 40 años. Esto para que cuando las cosas no salgan a la primera, entendamos que la pedagogía de Dios es elegir muchas veces el camino más largo. Y nosotros nos empeñamos en coger el camino más corto. ¿Y qué es lo que sucede a lo largo de estos 40 años? Que Dios no solo saca a Israel de Egipto, sino que en estos 40 años tiene que lograr algo más difícil, que es sacar a Egipto del corazón de Israel. Parece un juego de palabras, pero es muy fácil sacar a Israel de Egipto físicamente, pero qué difícil es sacar a Egipto del corazón de Israel. A lo largo de los primeros números del Éxodo es increíble ver la constante referencia al faraón, como que todavía es el punto de referencia, todavía lo temen y todavía no se han abierto al Dios que los ha sacado a través de Moisés. Otra característica es que habiendo salido, siguen añorando el pasado. Cuando no tienen comida y bebida, le dicen a Moisés, añoramos las cebollas, los pimientos y todas las verduras de
Egipto. Es un pueblo que en este camino constantemente se está quejando ante Dios y Moisés tiene que interceder por ellos. Esto todo es una alegoría para que lo apliquemos también al apostolado. En quinto lugar, Moisés se convierte en el negociador y en el intercesor incansable ante Dios. Es una característica hermosísima de quien lleva un apostolado con familia unida. En sexto lugar, el pueblo se entretiene con infidelidades, el becerro de oro, en el cual llegan a manipular a Dios, porque Dios no responde. Es el peligro de crearnos dioses ante la falta de respuesta de Dios. Este es el camino que eligió Dios para Israel y es el camino también que elige para todos los que se disponen a servir al Señor. Dios elige el camino más largo para purificarnos. Y ahora vamos a ver, en el cuarto punto, vamos a ver ahora cómo la verdad del desierto. ¿Cómo logra Dios esta purificación? En primer lugar, el desierto despoja de lo que no es necesario. Esto lo vamos a experimentar en la Cuaresma. Cuando uno se compromete en un apostolado, empieza con mucho entusiasmo y a lo largo del tiempo Dios se encarga de cerrar puertas, de abrir otras, de presentar oportunidades, pero en el fondo nos va a desprender de todo lo que no sea necesario. Y a veces solo aprendemos a base de golpes. La pandemia ha sido un auténtico desierto para descubrirnos cuál es la verdad de nosotros mismos y de lo único que es necesario. En segundo lugar, la obra del desierto en cuanto a la verdad es que la verdad te atrapa y pone nombre a tu vida. Muchas veces vivimos en una nebulosa donde más o menos sabemos lo que estamos viviendo en nuestro corazón, pero nos cuesta poner un nombre. Y en el desierto, uno de los frutos es que la verdad te atrapa y eres capaz de poner nombre a tu vida, a tus sentimientos, a tus límites, a tus pecados. Y otra de las obras de la verdad en el desierto es que sin una meta todo pierde sentido. Sin una meta todo pierde sentido. La verdad está relacionada con la tierra prometida. También en todo apostolado tiene que haber una tierra prometida. Tiene que haber una dirección. Yo creo que todos ustedes conocen Waze. De hecho, yo no sé cómo hubiera sobrevivido en México, pero Waze funciona en primer lugar porque detecta dónde estás, pero sobre todo porque sabe cuál es tu objetivo final. Y si te equivocas de carretera, y en el DF y aquí en Guadalajara me ha pasado muchas veces, recalcula. Pero recalcula sobre todo porque tiene claro la meta. Entonces, muchas veces en nuestra vida, si no tenemos claro la meta o en el apostolado, Dios no puede recalcular. Y en cuarto lugar, en este apartado de la verdad del desierto, la confianza se convierte en el alimento espiritual que da sentido al viaje. Yo estaré contigo. Es muy importante la confianza en nuestra vocación matrimonial y también en el apostolado. Recordar, yo estaré contigo. Aunque no haya comida, aunque haya sed, Dios está con nosotros. Quinto punto sería una conquista. Cómo Dios da la vida. Y ahora van a entender un poquito esta alegoría que estoy haciendo sobre el Éxodo. Juan Pablo II, cuando hablaba del sacerdocio, y aquí veo al padre Rafael, se acordará muy bien, hablaba de que el sacerdocio es un don y es una conquista. Y a mí me gusta mucho aplicarlo también a la vida espiritual y sobre todo al matrimonio. El matrimonio es un don que reciben los novios cuando se casan, pero es una conquista. Algunos piensan que el matrimonio es el final de una etapa, no es el inicio. Y esto es una imagen maravillosa
del pueblo de Israel. Llegan a la tierra prometida después de 40 años, y 40 años es un número simbólico. Los que tenemos 40 años disfrutamos mucho de esta edad, porque cuando me preguntan qué edad tienes, 40 años, pero es simbólico. 40 años en la Biblia significa plenitud, significa también la edad de una generación. En aquellos tiempos solían vivir de promedio 40 años, y también significa el cambio a una nueva realidad. Los 40 días de Jesús en el desierto también inicia una nueva realidad, la realidad del reino. Entonces, Israel estuvo 40 años en el desierto porque Dios quería que una nueva generación que no hubiera conocido la esclavitud entrara en la tierra prometida. Y vemos que Moisés, que es el único que tenía mucho más de 40 años, llegó a ver la tierra prometida, pero no logró entrar. ¿Y qué sucede con Israel? Que cuando llegan a la tierra prometida, ya después de 40 años, dicen, no, pues vamos a celebrar, sacan los tequilas o lo que hayan tenido por ahí guardado para celebrar, y se encuentran que la tierra prometida está habitada por 7 pueblos. Entonces, lo que era un don se convierte en una conquista. Y dice los Hechos de los Apóstoles 13:19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Y luego también en Deuteronomio 7:1-2, voy a leer esta cita porque es importante para entender el proyecto. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión y haya arrojado delante de ti a naciones numerosas, y aquí lee el nombre de los 7 pueblos: hititas, girgasitas, amorreos, cananeos, pericitas, gibaítas y jebuseos, 7 naciones más numerosas y fuertes que tú. Cuando Yahvé tu Dios te las entregue y las derrotes, no harás alianza con ellas, no les tendrás compasión. Entonces, lo que era un don se convierte en una conquista, obviamente con la ayuda de Dios. Bueno, y alguno va a decir, bueno, padre, ¿todo esto qué tiene que ver con nosotros? Y ahora viene la aplicación. Cuando empecé a formar los grupos de matrimonios jóvenes, animado y en coordinación con Diana, hemos platicado mucho sobre el tema. Yo le comenté que había que actualizar un poco el material, y a mí se me ocurrió darle un toque personal y curioso, por así decirlo, y me ha ayudado mucho y se lo quería compartir. Cuando yo les doy la introducción a la primera sesión, les digo, miren, vamos a tener una serie de reuniones mensuales formativas, pero quiero que ustedes sean los protagonistas, que ustedes determinen cuáles son los temas que quieren trabajar. Entonces yo les digo, y esto es cierto, que estoy escribiendo un libro que se llama Las 7 batallas, que representan a esos 7 pueblos, y presento el amor humano como un don de Dios, pero también una conquista. Entonces les digo, ahora ustedes, individualmente, no por pareja, tienen que escribir en una hoja cuáles son las 7 batallas que están luchando en su matrimonio. Pero me refiero no yo contra ella o ella contra él, no, juntos. ¿Cuáles son esas 7 batallas? Entonces, en esa primera dinámica, cada uno escribe, después a los señores los mando en una esquina y a las señoras las mando a otra. Ahí observo cómo trabajan, quién es el líder de cada grupo, y normalmente me salen unos 15 temas de los hombres y 15 temas de las mujeres. Después los junto y les digo, ahora quiero que los hombres intuyan cuáles han sido los 7 temas que han elegido las mujeres, y luego al revés. Y salen temas muy interesantes porque te das cuenta, en primer lugar, que hay temas comunes: comunicación, economía, los suegros. Hoy en el Evangelio vamos a hablar de la suegra de Pedro. Bueno, familia política, pero luego por generaciones o por tiempo de casado salen temas que son muy particulares o que tienen una sensibilidad para ellos. Y me ha ayudado mucho a ver cuáles son esos temas. Cuando son jóvenes hay mucha sensibilidad para el tiempo que pasan en hobbies y se arman unas peleas. Hay un tema en concreto, un caso de vida, que ahí se lo dejo. Me gustaría también escribir unos casos de vida para poder discutir en pareja. Es el típico: padre, ¿qué opina usted de mi esposo que se quiere ir con sus cuates a una despedida
de solteros a Las Vegas. ¿Usted qué opina? Y obviamente yo les paso la bolita y que opinen, ¿no? Entonces hay mucha sensibilidad en las parejas más jóvenes al tiempo que pasan con amigos, tiempo para hobby, tiempo para ellos mismos, cosa que a lo mejor en parejas de 20, 25 años, y es cuando te das cuenta que el mundo va evolucionando. Y estas 7 batallas, ellos las tienen que vivir, las tienen que ejemplificar y tienen que poner los medios para superarlas. La segunda sesión que doy se llama las 10 cosas que me hubiera gustado saber antes de casarme. Y es interesante, sale más de 10, pero es muy interesante porque ahí completas las 7 batallas y por otro lado te das cuenta de todas las frustraciones que lleva cada uno dentro. Luego también hay alguna simpática, una niña me dijo, perdón por la expresión, me dijo, padre, me hubiera gustado saber que después de la luna de miel llega la luna de mielda, por aquello de cambiar pañales. Entonces, en un grupo de jóvenes que es el más integrado y el que tiene mejor formación, yo les preguntaba, ¿esto que me están diciendo es algo que a ustedes les hubiera gustado saber pero tienen que vivir o es algo que se les puede enseñar y que pueden aprender antes de casarse? Y tuvimos una discusión muy buena y uno de ellos me dijo, padre, yo creo que algunas cosas sí. Entonces les dije, ustedes se comprometen a formar a grupos de novios, cogen bajo su protección y dirección, cogen a 4 o 5 y empezamos grupos con novios y vamos viendo esos puntos que ellos pueden ir preparando y hacia adelante. Entonces, con esto les quiero decir que de todo el trabajo que hagan de seguimiento y de acompañamiento pueden salir cosas muy buenas. Pero lo importante es que con ellos definan lo que es, cuál es la realidad, cuáles son sus 7 batallas, porque el amor es un don, pero es una conquista. Y cada grupo las va eligiendo, muchos son parecidas, pero cada uno tiene una particularidad especial y eso les ayuda mucho. Y luego ya introduzco todo el material de Familia Unida, porque aquí Diana me está mirando como diciendo, padre, eso se lo está inventando usted, pero no está utilizando nuestro material. No, sí lo utilizo. Nada más que luego voy utilizando material adicional. Sé que Diana está trabajando, por ejemplo, hacemos análisis de películas o de series como This Is Us. Les he puesto alguna cápsula para reforzar algún tema. Y curiosamente en la segunda sesión, la de las 10 cosas que me hubiera gustado saber antes de casarme, uno de ellos me dijo, y de ahí la importancia de saber escuchar, padre, esta reunión ha sido muy negativa, deberíamos decir alguna cosa positiva. Entonces se me ocurrió a mí decir, bueno, vamos ahora a hacer lo siguiente. Quiero que cada uno le diga a su esposo o a su esposa qué ha sido lo que más le ha sorprendido de ella en el matrimonio. O sea, algo que no esperaba y que le ha sorprendido. No, hombre, una lloradera. Se dicen cosas que nunca se habían dicho, se ponen a llorar, se abrazan. Entonces así terminamos la segunda sesión. Y ya en las siguientes sesiones vamos a ver de manera más sistemática el proyecto familia y en algunos casos, cuando son más jóvenes, vemos el de recién casados. Entonces, nada más les quería compartir esta experiencia partiendo de la imagen del pueblo de Israel que sale, que se purifica, y esta imagen y todo este recorrido lo pueden aplicar a cualquier apostolado que hagan. Un apostolado que es en salida, una salida que se convierte en camino, un camino que Dios tiene que purificar, y después de haberlo purificado en la verdad, también se tiene que convertir en vida. Una vida que no implica no tener batallas, al revés. Implica tener unas batallas y superarlas. Y por último vamos a ver el punto sexto, que sería, bueno, ¿cuáles son las expectativas de Dios ante nuestro apostolado? En primer lugar, sería, lo tengo aquí para que no lo vean. El primer lugar es, donde hay un apostolado del Regnum Christi o de Familia Unida, hay alegría. Creo que esta es la primera característica que tenemos que retomar. Cuando nos ven alegres, cuando nos ven plenos, integrados, con esperanza, eso hace que todo fluya mucho más y que sea más fácil, porque la gente se abre. Dentro de este punto de hay alegría, hay que reconocer que estamos llamados
llamados a experimentar y demostrar que Dios, en primer lugar, está con nosotros. A veces hay expresiones, hay comentarios que harían dudar de esta experiencia, que Dios está con nosotros. Es curioso, San Pablo en la carta a los Romanos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, etcétera. Y yo añadiría hoy la pandemia. ¿Quién nos separará de Cristo? La pandemia. Y dice él antes: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ni siquiera la pandemia nos puede separar del amor de Cristo, es más. Es un medio privilegiado para unirnos más, tener más esperanza y, sobre todo, ser más alegres. También dentro de esta conciencia de que estamos llamados a experimentar y demostrar que Dios está con nosotros, también que Él es capaz de colmar nuestros corazones y hacernos felices. Les recuerdo la imagen de Blancanieves, los 7 enanitos y los 4 botes de basura. Dios está cerca de nosotros, quiere purificar esos botes de basura para que en el fondo sean como vasijas de barro. Recordarán la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, llevamos un tesoro en vasos frágiles de barro. Dios quiere que purifiquemos en ese camino, hagamos la verdad en el desierto de las dificultades que Él permita para que esos botes de basura sean llenos y plenos y se comuniquen. Entonces, es capaz de colmar nuestros corazones y hacernos felices en medio de la prueba, en medio del peligro, en medio de la pandemia y en medio del apostolado. Como un subpunto donde hay un miembro de Regnum Christi, de Familia Unida y Alegría, también recordar que esa alegría tiene como base un testimonio que tiene que ser profético, signo de una realidad invisible. Nuestra alegría no es de este mundo, es una alegría que tiene como meta la tierra prometida definitiva, que es el cielo. Y todos nosotros también tenemos más que 7 batallas para realmente poder entrar y conquistar la tierra prometida, que es el cielo. Y Dios nos va a dar esas batallas y va a luchar junto a nosotros. Entonces, ese testimonio profético nos tiene que ayudar a reconocer que cuando ha habido más prueba y más dificultades, la Iglesia ha producido más santos. Yo creo que la santidad es algo que no podemos olvidar. Muchas veces pensamos que los santos son seres lejanos, al revés. Ante mayor dificultad, las verdaderas revoluciones del mundo han sido creadas y sostenidas por los santos. Entonces les invito a que se pregunten si efectivamente tengo un deseo de ser santo, que mi alegría sea una alegría profética en cuanto que hable de una realidad que está por venir, es decir, que mis ojos están puestos en el cielo, mi corazón está ahí, pero mis pies en la tierra. Y por otro lado, mi alegría tiene que ser carismática. Carismática en cuanto que es un Dios que Dios nos quiere dar a través del carisma del Regnum Christi y que también tiene un ingrediente especial, lo que llaman en Estados Unidos de secret sauce, la salsa secreta, que seguramente habrán utilizado en la pizza de ayer. Y esa salsa secreta es nuestro propio carisma personal. Yo soy y tengo un carisma que es una riqueza para el carisma institucional del Regnum Christi. Descubrir cuál es mi carisma. Hay personas que tienen un carisma especial de la alegría, otros de la prudencia, otros de la organización. Bueno, descubrir cuál es mi carisma dentro del carisma general del Regnum Christi. El segundo punto es que seamos capaces de despertar al mundo y a los matrimonios. Muchos viven dormidos como Blancanieves. A nosotros nos corresponde, con nuestro discernimiento y con todo el trabajo del apostolado, de despertar al mundo. Y despertar al mundo no es que cambie el presidente de México. Eso no es despertar al mundo. Despertar al mundo significa que seamos conscientes que el mundo cambia si la familia cambia. Y la familia cambia si en verdad se convierten en una iglesia doméstica. Ahora se habla mucho de que las iglesias están cerradas, pero la familia no está cerrada, al revés.
hemos creado y multiplicado templos, más que cerrado templos, los hemos abierto en cada una de las familias y preguntarnos si efectivamente nuestra propia familia es una iglesia doméstica. En tercer lugar, Dios espera de nosotros que seamos expertos en comunión. Ahora que hemos definido lo que es la federación, yo creo que es un llamado más particular a vivir en comunión con todas las ramas, legionarios consagrados, consagradas y seglares. Mi experiencia ahora en Guadalajara, que he tenido más tiempo de trabajar con las consagradas, ha sido maravillosa. Además de ser capellán, tengo un trabajo más directo con ellas y ha sido enriquecedor, además de los seglares que ya conocía. Entonces, aprovechar el carisma de cada uno. En cuarto lugar, Dios espera de nosotros que salgamos a las periferias existenciales. Cuando hablaba con Diana de todo el camino de formación de Familia Unida, desde que preparamos a los novios, prematrimoniales, matrimonios jóvenes, no tan jóvenes, un poco más viejos, ya viejitos, y le decía que tenemos que formar desde que son novios hasta que se divorcian. Entonces ella me miraba, padre, ¿qué está diciendo? Bueno, sí, hasta que se divorcian. Es una realidad, no significa que la última etapa del matrimonio es el divorcio, sino que es una realidad que tenemos que afrontar porque cada vez en la iglesia y en las familias pues se vive más esta realidad, es triste, pero también son hermanos nuestros. Entonces, ¿cuáles son esas periferias existenciales que tenemos y que estamos llamados a evangelizar? Creo que los divorciados es uno de ellos. Descubrir también cuáles son esas periferias a las que el Papa Francisco constantemente nos está haciendo referencia, ¿no? También estamos llamados. Quizá no ahora, tengamos que consolidar algunos apostolados primero, pero no perder de vista esas periferias existenciales. Y en quinto lugar, Dios espera que nos preguntemos qué es lo que la Iglesia necesita aquí y ahora. Más que nosotros producir material para afrontar nuestros apostolados, tenemos que estar en constante discernimiento, en constante oración para ver qué es lo que se necesita. Muchas veces nos ha pasado que podemos ofrecer apostolados que realmente no están llenando necesidades reales, ¿no? Quizá hace 10, 15 años sí, pero ahora las necesidades van cambiando. Entonces yo creo que estamos llamados a hacer un discernimiento. El artículo que les voy a mandar del Economista o de quien lo haya escrito son 20 puntos, vean, les va a dar mucha luz de cómo el mundo se va transformando y entonces al transformarse surgen otras necesidades, teniendo en cuenta que las necesidades existenciales del hombre son siempre las mismas. Ahora bien, hay necesidades particulares aquí y ahora que muchas veces son las puertas para poder atender a esas otras necesidades existenciales que siempre van a ser las mismas. Entonces ya como conclusión, ya me quedan 5 minutos. En primer lugar, una invitación a todos a que nos pongamos en oración. Como vamos a ver hoy en el Evangelio, Jesús se levantaba muy de madrugada cuando todavía era de noche para rezar. En segundo lugar, que seamos capaces de hacer un análisis realista, pero lleno de esperanza, de nuestra propia realidad, de nuestra propia familia, pero también del apostolado que estamos compartiendo. En tercer lugar, ver cómo podemos despertar a las familias, cómo podemos trabajar en esas 4 áreas, sabiendo que pues, el mundo está sufriendo mucho y que no necesariamente se valoran lo mismo la intimidad espiritual, intelectual, afectiva que la física. Y en último lugar, definir en nuestra propia vida y en nuestro propio apostolado cuáles son las 7 batallas. Agradecer a Dios el que nos haya dado un don, como es la familia, como es el apostolado, pero por otro lado también recordar que todo don implica unas conquistas, ya que a nosotros nos toca definir cuáles son esas 7 batallas que tenemos que luchar juntos, por supuesto, y ver que esas batallas pueden ir cambiando.
si hacemos un análisis esperanzador de lo que la Iglesia necesita aquí y ahora. Muy bien, Diana, entonces, ¿quieres que dejemos un ratito para las preguntas? Así es, padre. De hecho, ya está una aquí escrita por el chat.